Bien, la doctora Yuranis David va a presentar su proyecto sobre relación albúmina-creatinina como marcador temprano de daño cardiovascular. Adelante, doctora, la escuchamos con placer. Hola, buenas tardes. Bueno, en la era actual de la medicina preventiva, la identificación temprana de pacientes con riesgo cardiovascular elevado es fundamental para reducir la morbimortalidad asociada a enfermedades cardiovasculares. La relevancia clínica del daño cardiovascular no solo radica en su prevalencia e incidencia, sino también en su naturaleza progresiva y multifactorial, que a menudo culmina con eventos que han podido ser prevenibles. La evaluación de los factores de riesgo tradicionales ha permitido estratificar el riesgo. Sin embargo, estos no siempre reflejan el grado de lesión real, ya que el proceso fisiopatológico del daño cardiovascular se inicia mucho antes de la manifestación clínica. Pese a los avances en el diagnóstico y el tratamiento, la detección temprana del daño endotelial y microvascular sigue siendo un desafío. En este escenario, la búsqueda de herramientas que puedan detectar de manera precoz y precisa lo que es el daño cardiovascular ha tomado gran relevancia. Los biomarcadores son uno de esos. Ayudan a identificar procesos fisiopatológicos tempranos que preceden a las manifestaciones clínicas y estructurales de las enfermedades cardiovasculares, por lo que la identificación de biomarcadores precoces cobra relevancia fundamental en cuanto a la prevención primaria y a la estratificación de riesgo. Entre estos ha surgido la relación de la albúmina y creatinina urinaria como un indicador sensible de daño endotelial y de disfunción microvascular, vinculado no solo a la nefropatía, sino también a lo que es el daño cardiovascular y su progresión. La relevancia de esta radica en su capacidad para reflejar la interacción de las alteraciones inflamatorias, la disfunción endotelial y el daño renal precoz, que son los componentes fundamentales en la fisiopatología de las enfermedades cardiovasculares. La investigación analiza la utilidad pronóstica y diagnóstica de la relación albúmina-creatinina como indicador temprano de daño cardiovascular, buscando su integración en la estratificación de riesgo y su aplicación en una cardiología móvil. En cuanto al objetivo general de la investigación, es analizar a través de una revisión sistemática de la literatura y un análisis de datos clínicos la relación de la albúmina-creatinina como marcador de daño cardiovascular con el propósito de evaluar su utilidad diagnóstica y pronóstica en la detección temprana de disfunción endotelial y su potencial incorporación a la estratificación del riesgo cardiovascular en la práctica cardiológica. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos primero revisar la evidencia científica reciente sobre la relación albúmina-creatinina y su relación con el daño vascular, destacando los principales hallazgos fisiopatológicos y clínicos descritos en la literatura. Describir estos análisis clínicos disponibles que relacionan la relación de la albúmina-creatinina con la presencia de disfunción endotelial, alteraciones microvasculares y riesgo aumentado de eventos cardiovasculares mayores. Vamos a identificar la correlación entre los niveles y los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, evaluando su posible valor complementario en la predicción del daño cardiovascular. Y evaluar la aplicabilidad también de la RAT como herramienta de protección temprana y su potencial integración en las estrategias de prevención en la cardiología clínica. La metodología del estudio, esta investigación se está desarrollando bajo un diseño mixto que integra dos componentes complementarios, que son la revisión sistemática de la literatura científica, que busca sintetizar la evidencia existente sobre la RAC y su asociación con el daño cardiovascular, y un análisis de datos clínicos observacionales que intenta orientar y explorar la correlación entre los niveles de RAC y los parámetros de daño vascular y cardíaco. Se incluyeron estudios publicados desde el 2010 hasta el 2025. Dentro de los criterios de inclusión, tomamos estudios observacionales de cortes, casos, controles en personas mayores de 18 años, donde se midió la relación de la albúmina y la creatinina urinaria. Se incluyeron estudios en inglés y en español, y dentro de los criterios de exclusión estuvieron los pacientes con enfermedad renal ya establecida y pacientes pediátricos.
Bueno, hablemos un poco de daño cardiovascular. Este se define como el conjunto de alteraciones estructurales, funcionales y bioquímicas que afectan al sistema cardiovascular como resultado de una exposición crónica a factores de riesgo. Este daño puede manifestarse en distintos niveles y constituye la base fisiopatológica común de las principales entidades cardiovasculares. En términos clínicos, representa el punto de convergencia entre los factores de riesgo y la enfermedad cardiovascular clínicamente manifiesta. El resultado es una cascada fisiopatológica progresiva que inicia a nivel endotelial y culmina con la disfunción orgánica. Este proceso evoluciona de manera lenta durante años, configurando el daño cardiovascular antes de su aparición clínica evidente. Su fisiopatología en realidad es multifactorial e interdependiente y tiene mecanismos que se superponen e interactúan a diferentes niveles del árbol cardiovascular. Entonces tenemos primero eh, la disfunción endotelial. Esta es el evento inicial. Acá esta fase se caracteriza por una pérdida de la homeostasis del endotelio, consecuencia de la exposición crónica a factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia y el estrés oxidativo. El endotelio pierde su capacidad de modular el tono vascular, se genera estrés oxidativo que reduce la biodisponibilidad del óxido nítrico y genera vasoconstricción con pérdida de la función protectora del endotelio, configurando las bases del daño microvascular sistémico. La disfunción endotelial activa una respuesta inflamatoria, consecuencia de la exposición constante, lo que hace que se produzca una fácil infiltración lipídica y activación de células inflamatorias. Este proceso amplifica el estrés oxidativo y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que promueve el estrés hemodinámico y perpetúa la inflamación vascular, lo que ocasiona pérdida de la elasticidad y alteraciones hemodinámicas que van a incrementar la poscarga y van a deteriorar la función ventricular. Esto va a contribuir a la progresión del daño vascular e incluso al principio de la aterogénesis subclínica. Esta inflamación sostenida va a inducir a lo que es el remodelado vascular y cardíaco, caracterizado por alteración de la arquitectura y la elasticidad del sistema cardiovascular como un mecanismo adaptativo. Se puede dar hipertrofia de la media arterial, rigidez arterial o incluso alteraciones en lo que es el patrón geométrico del ventrículo. Este remodelado es inicialmente adaptativo y después se torna patológico, dando lugar a la fibrosis. La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del simpático junto con el estrés oxidativo estimulan lo que es la formación del tejido fibroso, reduciendo la distensibilidad miocárdica y vascular. Esta fibrosis miocárdica y vascular, como lo dije, va a disminuir la distensibilidad, va a agravar la rigidez de las arterias, va a alterar la contractibilidad y lo que es el llenado ventricular, lo que va a dar origen a la transición, o sea, lo que va a ser la transición a la difusión orgánica. Y ya acá en la disfunción orgánica es lo que es el conjunto de las alteraciones endoteliales, inflamatorias, estructurales, que pueden ser cardíacas o vasculares y que se van a producir finalmente en lo que son las manifestaciones clínicas de enfermedades ya establecidas, como la insuficiencia cardíaca, el evento cerebrovascular, la enfermedad arterial periférica, lo que va a ser como el final de lo que es el continuum cardiovascular. Bueno, em, hablemos un poco de los principales factores de riesgo cardiovascular. Acá les hice una pirámide ordenado según el impacto y su potencial modificabilidad. En la cúspide se ubican los factores no modificables como la edad, el sexo, la carga genética, que determinan la susceptibilidad individual. En los niveles intermedios se encuentran los factores metabólicos y hemodinámicos como la hipertensión, la obesidad, el síndrome metabólico, que actúan de forma independiente pero promueven la disfunción endotelial y el daño vascular progresivo. Y finalmente, en la base de la pirámide, lo que es
los factores conductuales como el tabaquismo, la inactividad física y la dieta poco saludable, que constituyen los principales determinantes modificables sobre el cual la intervención preventiva tiene mayor impacto. Esto es importante porque la identificación temprana de estos factores, combinadas con estrategias de modificación y estilos de vida, han demostrado ser efectivas en la reducción individual y poblacional, influyendo significativamente en la disminución de eventos cardiovasculares mayores. ¿Qué herramientas tenemos para la estratificación del daño cardiovascular? La estratificación del daño cardiovascular es un pilar actualmente, ya que permite identificar de manera temprana pacientes con riesgo cardiovascular, incluso en estados subclínicos. Para ello, se emplea una combinación de herramientas clínicas, imagenológicas y bioquímicas. Dentro de las clínicas tenemos las clásicamente usadas, eh, como el Framingham Score, que es una de las más antiguas y más validadas, que predice el riesgo cardiovascular a 10 años, utilizando la edad, el sexo, el colesterol, la presión arterial, bueno. Y después la evaluación sistemática de riesgo Score, desarrollada en Europa, que también predice el riesgo cardiovascular más o menos en 10 años. En cuanto a a las herramientas para estratificar de manera funcional y estructural, tenemos básicamente lo que son las imágenes. Las técnicas de imagen permiten objetivar el daño y lo que es la función. Tenemos lo que es la ecografía carotidia, que va a evaluar el grosor íntima media y la presencia de placas ateroscleróticas, la puntuación de calcio, que es una herramienta no invasiva que te cuantifica la presencia y extensión de calcio en las arterias por tomografía. Después tenemos la parte bioquímica, los biomarcadores que aportan una información funcional y pronóstica complementaria, los ya conocidos como el ProBNP y las troponinas. Existen algunos llamados biomarcadores emergentes como la lipoproteína A, que ya sabemos que es una lipoproteína heterogénea genéticamente determinada. Su medición está cada vez más recomendada en pacientes con enfermedad cardiovascular o historia prematura o historia familiar prematura con enfermedad cardiovascular. Y acá surge la relación albúmina-creatinina urinaria, que como lo discutimos en la introducción, es un marcador de daño renal incipiente y de disfunción endotelial sistémica. También hay otros biomarcadores emergentes como el factor de diferenciación de grado 15 para el estrés y la inflamación. Sin embargo, esos aún están en investigación para mejorar aún más la precisión. ¿Por qué son importantes los biomarcadores en el daño cardiovascular? A ver, una vez comprendido el impacto del daño cardiovascular, surge la necesidad de medir y monitorizar ese daño de forma objetiva. Para ello, los biomarcadores se convierten en una herramienta fundamental. Esto nos permite cuantificar la lesión, identificar mecanismos activos y anticipar el riesgo futuro. La identificación de biomarcadores tempranos o sea, es fundamental en sus fases iniciales cuando aún no existen manifestaciones clínicas evidentes. Estos nos permiten reconocer alteraciones funcionales y estructurales incipientes asociada a disfunción endotelial, inflamación y estrés oxidativo, lo que facilita la estratificación precisa del riesgo y una implementación oportuna de medidas preventivas. La aplicación clínica promueve una medicina cardiovascular predictiva y personalizada orientada a reducir la progresión de eventos cardiovasculares mayores. Pasemos del daño cardiovascular a los componentes claves de la investigación. El entendimiento del daño cardiovascular conduce a la necesidad de identificar los componentes biológicos que lo reflejan. Entre ellos, la creatinina y la albúmina destacan como indicadores esenciales del eje cardiorrenal, cuya interacción expresada a través de la relación albúmina-creatinina ofrece una visión integradora del riesgo cardiovascular. Entonces, como todos sabemos, la creatinina es un metabolito derivado del metabolismo muscular de la creatina fosfato, producido de forma constante y eliminada casi exclusivamente por filtrado glomerular. Por ello, constituye un marcador indirecto de función renal ampliamente utilizado en la práctica clínica para estimar la tasa de filtrado. En el ámbito cardiológico, su relevancia trasciende de la evaluación renal, ya que la función renal y cardiovascular están íntimamente conectadas a través del eje cardiorrenal.
La elevación de los niveles séricos de creatinina no refleja solo deterioro renal, sino también hipoperfusión sistémica, disfunción endotelial y activación neurohormonal, mecanismos centrales en la fisiopatología del daño cardiovascular. Esto tiene una importancia en la estratificación y el seguimiento. La creatinina sérica y el filtrado glomerular son herramientas esenciales en cuanto a la estratificación de riesgo y a la optimización terapéutica, ya que permite ajustar dosis de fármaco, bien sea cardioprotectores o monitorizar la seguridad de tratamientos potencialmente nefrotóxicos. En cuanto a la albúmina, bueno, la albúmina es la proteína plasmática más abundante, es sintetizada por el hígado, tiene funciones esenciales de mantenimiento como la presión oncótica, el transporte de sustancias. Sus propiedades le confieren un papel clave no solo en la homeostasis sistémica, sino también en la protección endotelial y vascular. En condiciones fisiológicas, la albúmina se mantiene dentro del compartimento intravascular gracias a la barrera endotelial intacta. En la fisiopatología cardiovascular, a nivel molecular, esta modula la respuesta inflamatoria endotelial y preserva la biodisponibilidad de óxido nítrico, elemento fundamental para la vasodilatación y la función vascular normal. Eh, en cuanto a la fisiología de la excreción urinaria de la albúmina, esta refleja la interacción entre la función del filtrado glomerular, la reabsorción tubular y la integridad de la barrera endotelial y epitelial renal. En condiciones fisiológicas, este proceso se mantiene en niveles mínimos, lo que constituye un indicador de función renal y vascular normal. Entonces tenemos tres grandes pasos, que el primero es el filtrado glomerular. Esta primera fase ocurre en el glomérulo renal, donde la albúmina plasmática atraviesa parcialmente la barrera de filtración glomerular, compuesta por el endotelio fenestado, la membrana basal y los podocitos. Esta barrera posee una, esta barrera posee una carga eléctrica negativa y su selectividad y una selectividad por tamaño, lo que impide el paso de algunas proteínas plasmáticas. En condiciones normales, solo una pequeña fracción de albúmina, menor a 30 miligramos por día, logra filtrarse al espacio tubular. Después tenemos la reabsorción tubular. La albúmina es casi filtrada, o sea, casi totalmente reabsorbida en el túbulo proximal mediante los endocitosis y por receptores como la megalina y la cubilina. Este proceso permite su recuperación y retorno al torrente sanguíneo, lo que muestra un adecuado funcionamiento de este mecanismo. Em, bueno, hoy sabemos que la relación albúmina y creatinina no solo refleja una función renal, sino que también nos muestra cuando la microvasculatura comienza a fallar mucho antes de que aparezca la enfermedad cardiovascular clínica. La excreción urinaria de albúmina posee hoy un valor clínico trascendental al constituir un marcador temprano y sensible de daño endotelial y microvascular sistémico, incluso antes de la aparición de las manifestaciones clínicas, bien sea cardiovasculares o renales. Su incremento reflejado a través de la relación de la albúmina y la creatinina, traduce una alteración de la función de la barrera del endotelio vascular y una mayor permeabilidad glomerular. Procesos que comparten los mismos mecanismos fisiopatológicos implicados en el daño cardiovascular. En el ámbito de la cardiología, la detección de microalbuminuria se considera un indicador de riesgo cardiovascular global asociado a una mayor incidencia de hipertrofia ventricular izquierda, rigidez arterial, enfermedad coronaria e incluso insuficiencia cardíaca. Por tanto, la medición de la excreción urinaria de albúmina no solo permite evaluar el estado renal, sino que también constituye una ventana diagnóstica hacia la salud endotelial sistémica, integrándose como un componente esencial en la práctica cardiológica preventiva. Bueno, los tres fundamentos fisiológicos que sustentan la relación de la albúmina-creatinina como marcador clínico son, en primer lugar, la filtración glomerular, el paso inicial donde una mínima cantidad de albúmina plasmática atraviesa la barrera glomerular. En segundo lugar, la reabsorción tubular, como lo dije anteriormente, permite recuperar la mayor parte de la albúmina filtrada. Esta función depende del adecuado transporte tubular y del equilibrio hemodinámico renal.
Y finalmente la excreción urinaria que expresa el resultado neto de ambos procesos. Su cuantificación mediante la relación albúmina-creatinina permite normalizar la concentración urinaria de albúmina respecto a la creatina, corrigiendo las variaciones por dilución y volumen urinario. Así, el índice RAC integra de forma funcional y práctica la interacción entre la función renal y la salud vascular sistémica, convirtiéndose en un biomarcador precoz, sensible y reproducible de daño endotelial, incluso en estadios subclínicos. Bueno, la relación albúmina-creatinina, esta se calcula dividiendo la concentración de albúmina urinaria entre la creatinina en una muestra aislada de orina, generalmente la primera orina de la mañana. Este índice se correlaciona estrechamente con la excreción de albúmina en orina de 24 horas, con la ventaja de que es más práctico, reproducible y menos dependiente de las variaciones circadianas. Dentro de los valores de referencia aceptados tenemos un normal menor a 30 miligramos, se dice microalbuminuria de 30 a 300 miligramos y macroalbuminuria mayor a 30 a 300 miligramos, perdón. Bueno, hablemos del fundamento fisiopatológico del daño endotelial y microvascular vinculados a la. Este es un esquema que representa la secuencia progresiva de eventos fisiopatológicos que transforman un endotelio sano en un entorno de lesión microvascular. Entonces tenemos un endotelio sano en condiciones normales, el glicocáliz endotelial mantiene la integridad de la barrera vascular, regulando el paso de moléculas y tiene una función vasomotora mediante la liberación de óxido nítrico. Este equilibrio asegura propiedades antitrombóticas, antiinflamatorias y vasodilatadoras. Eh, Después tenemos la disfunción endotelial, factores de riesgo como la hipertensión, diabetes, dislipemia, generan estrés oxidativo e inflamación crónica, lo que reduce la biodisponibilidad del óxido nítrico. Entonces, el endotelio pierde su capacidad protectora y aumenta la vasoconstricción, además que se vuelve permeable. Este daño del glicocáliz se produce un daño del cáliz a través de un estrés mecánico y oxidativo, exponiendo la superficie endotelial. Esto incrementa la permeabilidad capilar, lo que permite el paso anómalo de proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina, hacia el intersticio y el filtrado glomerular. Y por último tenemos lo que es el aumento de la RAC por fuga de la albúmina al filtrado urinario, lo que eleva la relación albúmina-creatinina. Este aumento es un reflejo temprano y cuantificable de disfunción endotelial sistémica, incluso antes de la aparición de daño renal, estructural o manifestaciones clínicas cardiovasculares. Bueno, hablemos de la relación albúmina-creatinina como marcador de daño cardiovascular. Eh, bueno, la hipótesis de Steno, propuesta por Thomas Derket en la década de los 80, plantea que la microalbuminuria no es un fenómeno aislado del riñón, sino que es una manifestación sistémica de daño endotelial generalizado. Según esta teoría, los pacientes con excreción aumentada de albúmina, aún en ausencia de lesión renal, presentan una pérdida de la integridad de la barrera del endotelial y de todo lo que es el árbol vascular. Detker observó que la presencia de microalbuminuria en pacientes diabéticos se asociaba no solo con progresión de nefropatía, sino también con mayor incidencia de eventos cardiovasculares y mortalidad. Este hallazgo lo llevó a postular que la disfunción endotelial sistémica era el mecanismo fisiopatológico común que explicaba tanto el daño renal como el daño cardiovascular. Su hipótesis se fundamenta en tres pilares fisiopatológicos que les expliqué anteriormente, que son el aumento de la permeabilidad capilar sistémica debido a la pérdida del glicocáliz y la alteración de las uniones endoteliales, la fuga de las albúminas plasmáticas. La asociación entre albuminuria y riesgo vascular refleja un proceso inflamatorio microvascular global. Hoy esta hipótesis continúa siendo un pilar conceptual que sustenta el uso de la RAT como un marcador de daño endotelial y de daño cardiovascular, incluso en estado subclínico.
Estudios poblacionales y metaanálisis han confirmado que la RAD predice eventos cardiovasculares mayores, reforzando la visión de Detka. Bueno, acá les traigo lo que es evidencia científica. La revisión de la literatura demuestra que la RAD posee una sólida base fisiopatológica que la posiciona como un biomarcador útil en la evaluación del riesgo y el daño cardiovascular global. Tenemos, por ejemplo, el estudio HOP, fue uno de los primeros ensayos prospectivos en demostrar que la microalbuminuria aumenta un 61% el riesgo de eventos cardiovasculares, incluso en personas sin nefropatía manifiesta. Este hallazgo posiciona a la albúmina como un predictor sistémico de daño cardiovascular. Bueno, el estudio PREVEN, el estudio de corte prospectivo, confirma que la RAP predice de forma independiente la aparición de eventos cardiovasculares e introduce el concepto de que pequeñas variaciones en la excreción de la albúmina reflejan aún disfunción endotelial temprana. Eh, bueno, en el 2019, este estudio transversal demostró una correlación directa entre la RAC y la rigidez arterial, mecanismo fisiopatológico clave en el daño cardiovascular subclínico y la progresión de la enfermedad cardiovascular. En el 2023, los estudios de corte más reciente evidenciaron una asociación lineal entre la RAC y el riesgo cardiovascular, indistinto en todas las edades, subrayando su aplicabilidad universal y valor pronóstico independiente de otros factores de riesgo. En síntesis, estos estudios respaldan de manera sólida que la relación albúmina-creatinina es un marcador sensible y precoz de daño endotelial y microvascular, capaz de anticipar el riesgo mucho antes de la aparición de eventos clínicos. Su uso permite una estratificación de riesgo más precisa, integrando el eje cardiorrenal y vascular y reafirmando el principio de la hipótesis de Steen. Bueno, acá les traje este artículo. Dice, los niveles de la relación albúmina-creatinina urinaria se asocian con aterosclerosis subclínica y predicen eventos cardiovasculares y mortalidad por todas las causas. Este estudio prospectivo evaluó la asociación entre los niveles de la relación albúmina-creatinina urinaria y la aterosclerosis subclínica, así como su capacidad para predecir eventos cardiovasculares y mortalidad por todas las causas en la población general. Los autores analizaron una corte de más o menos 900, de 9.000 participantes, de individuos sin enfermedad cardiovascular previa, encontrando que valores elevados de RAT, incluso dentro de rangos considerados normales, se relacionan con mayor eventos cardiovasculares. Además, se observó que incluso incrementos modestos de la relación albúmina-creatinina se asociaron de manera independiente con un mayor riesgo a futuro de sufrir infartos, accidentes cardiovasculares y cualquier otra cosa de muerte. Este estudio refuerza el fundamento central de esta investigación porque aporta una evidencia sólida de que la relación albúmina-creatinina es un marcador sensible precoz de aterosclerosis subclínica y un predictor independiente también de eventos cardiovasculares y mortalidad total. Por tanto, constituye un respaldo para consolidar el papel de la RAT dentro de biomarcadores emergentes de daño vascular temprano en la cardiología moderna. Bueno, aquí les traje las gráficas de este estudio. Estas figuras presentadas analizan el impacto de los niveles de RAT sobre la incidencia de eventos cardiovasculares y mortalidad total, estratificando la población según distintos marcadores de daño vascular: aterosclerosis carotidia, índice tobillo-brazo, rigidez arterial y presencia de aterosclerosis subclínica. Bueno, en todas las comparaciones, los círculos negros representan niveles elevados de relación albúmina-creatinina. Los grises presentan niveles intermedios y los blancos son el grupo de referencia, digamos el grupo con RAC normal. Entonces, la figura A y B, que muestra lo que es aterosclerosis carotidia, muestra que individuos con aterosclerosis carotidia y RAD elevada presentan un riesgo significativamente
mayor de eventos cardiovasculares y de muerte por cualquier causa. Así que este hallazgo demuestra un efecto adicional donde la coexistencia de daño vascular estructural, como las placas o el engrosamiento carotídeo, y disfunción endotelial, como son los niveles de RAC aumentados, potencian el riesgo global. Em, Bueno, acá los ejes, lo que son los ejes verticales expresan la razón de riesgos instantáneos con un intervalo de confianza al 95%. Eh, bueno, acá tenemos lo que es en E y F, el índice tobillo-brazo. Acá se evidencia que la combinación de RAC elevada y el índice de tobillo-brazo anormal se asocia con un aumento notable de riesgo cardiovascular y de mortalidad que potencia el impacto de la RAT, evidenciando la interacción entre el daño macrovascular y microvascular. Bueno, en síntesis, estas gráficas demuestran que la relación albúmina-creatinina se asocia de forma independiente con la progresión de daño cardiovascular, incluso en estadios subclínicos, y con el riesgo de eventos cardiovasculares y mortalidad global. Bueno, acá tenemos lo que es evidencia con asociación de eventos cardiovasculares. Este cuadro resume los principales estudios clínicos y probacionales que respaldan el valor de la RAC como biomarcador de salud vascular y predictor de riesgo. Por ejemplo, este estudio, basado en una población general europea, propone a la RAT como un marcador integrador de daño vascular sistémico, destacando su utilidad como indicador global de disfunción endotelial más allá del ámbito renal. El estudio ACORD y ACORDION, que incluyó pacientes con diabetes y alto riesgo cardiovascular, mostró que los niveles elevados de esto, incluso aún en rangos considerados normales, se asocian con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares mayores y mortalidad, lo que confirma su valor pronóstico e independiente. Por último, el análisis del Hans demostró que valores de RAT superior a 300 miligramos se asocian con mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. En conjunto, estos estudios consolidan a la RAT como un biomarcador temprano, sensible y reproducible, capaz de detectar disfunción endotelial y daño microvascular aún en estadios subclínicos. Bueno, les traje este estudio. eh, es el estudio LEADER Trial, efecto y acción de la liraglutida en diabetes, evaluación de los resultados cardiovasculares. El estudio LEADER fue un ensayo clínico multicentro y aleatorizado que demostró una reducción significativa del riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo cardiovascular tratados con liraglutida. Este análisis publicado en el 2020 evaluó qué mecanismos fisiopatológicos contribuyeron a dicha reducción, identificando marcadores intermedios asociados al beneficio cardiovascular. Entre los factores analizados se observó que la disminución de la relación albúmina y creatinina urinaria junto con otro tipo de tratamientos como la reducción del peso corporal y el control de la presión arterial sistólica mostró una proporción significativa del efecto protector frente a eventos cardiovasculares mayores. Este trabajo refuerza directamente el concepto central en investigación, la RAT como marcador temprano y pronóstico de daño cardiovascular, porque evidencia que la reducción de la relación de la albúmina y creatinina no solo refleja mejoría renal, sino que también aporta algo de protección vascular sistémica. Este hallazgo la consolida como un biomarcador dinámico de daño endotelial y predictor independiente de daño cardiovascular. Incluso en el análisis post-hoc del ensayo LEADER se mostró que se asoció con una menor incidencia la reducción de los niveles de la RAT, se asoció con una menor incidencia de eventos cardiovasculares
Se observó que los participantes que lograron una reducción de más del 30% en sus niveles de RAC durante el primer año tuvieron menor riesgo de eventos cardiovasculares mayores comparados con aquellos cuya RAC aumentó. Esta reducción fue independiente del tratamiento específico asignado, así que estos resultados apuntan a que no solo el valor absoluto de la albuminuria es importante, sino su variación en el tiempo, ya que este puede ser un componente pronóstico significativo. Bueno, aquí les traigo una gráfica. La gráfica muestra la curva de distribución de la albúmina y la creatinina y su correlación con el riesgo cardiovascular. En el eje horizontal tenemos lo que son los valores de la albúmina y la creatinina y en el eje vertical el porcentaje estimado de riesgo cardiovascular. Se observa una tendencia ascendente, vemos una curva de crecimiento progresivo, inicia con un crecimiento lento, acelera en su fase intermedia y finalmente se estabiliza hasta alcanzar un punto de saturación o de meseta. Aquí vemos que el riesgo cardiovascular permanece bajo hasta en los valores cercanos a 30 miligramos, el umbral que definimos como microalbuminuria, a partir del cual se incrementa de forma progresiva conforme los niveles de RAC, especialmente por encima de 300, que es lo que es la macroalbuminuria. eh, lo que hace que se refleje una mayor probabilidad de eventos clínicos. Esta representación ilustra cómo la RAT se comporta como un marcador continuo y sensible de daño microvascular y endotelial, en el cual incluso elevaciones leves o consideradas dentro de un rango normal alto pueden indicar un riesgo cardiovascular subestimado. Así que su interpretación debe realizarse de forma integrada dentro de la evaluación global del riesgo y la práctica cardiológica. Bueno, ahora comparemos la RAT frente a otros biomarcadores clásicos y emergentes. Esta tabla compara los principales biomarcadores cardiovasculares utilizados en la práctica clínica según su mecanismo fisiopatológico, ventajas diagnósticas y limitaciones, destacando el rol de la relación albúmina-creatinina dentro del contexto del daño endotelial y microvascular. En primer lugar, estas, esta se distingue por reflejar un daño endotelial y microvascular sistémico, lo que la convierte en un indicador temprano de riesgo cardiovascular y renal. Su principal fortaleza radica en que detecta disfunción endotelial antes de la aparición del daño estructural, inclusive mediante una medición simple y económica, aunque su especificidad etiológica puede verse influida por el estado renal o metabólico. Su sensibilidad para identificar daño vascular inicial le otorga gran valor pronóstico en la prevención primaria y subclínica. En cuanto al ProNP, estos en cambio reflejan lo que es estrés parietal, sobrecarga hemodinámica, siendo marcadores más de insuficiencia cardíaca y de disfunción ya avanzada. Si bien su sensibilidad para predecir el riesgo cardiovascular es alta, no permite identificar etapas iniciales de disfunción endotelial, por lo que esta complementa a la RAC, pero no la sustituye. En cuanto a las troponinas ultrasensibles, estos son marcadores más específicos de daño miocárdico, incluso en fases subclínicas aportan un valor pronóstico robusto. Sin embargo, requieren de existencia de lesión estructural o necrosis miocárdica, por lo que son limitadas para detectar un daño cardiovascular precoz, campo donde la RAC tiene, por decir, mayor sensibilidad. Bueno, finalmente la lipoproteína A representa un marcador genético de aterogenicidad y trombosis asociada a riesgo cardiovascular residual. A diferencia de la RAC, su concentración no es modificable con tratamiento convencional y no evalúa función endotelial, por lo que su utilidad se centra en estratificación de riesgo heredado más que en la detección de disfunción microvascular. En síntesis, mientras que los biomarcadores clásicos reflejan daño cardíaco o aterosclerótico ya establecidos, la RAC se posiciona como un marcador más sensible para detección precoz de daño endotelial y vascular sistémico, permitiendo identificar a individuos con riesgo cardiovascular subclínico.
Bueno, acá les traje algunos biomarcadores más emergentes como la homocisteína. Esto es un marcador más de estrés oxidativo, disfunción endotelial. Tiene asociaciones comprobadas con aterosclerosis y trombosis. Sin embargo, su baja especificidad y su susceptibilidad a variaciones por dietas, por fármacos, limitan su aplicabilidad como herramienta pronóstica aislada. Lo que es la galetina 3 y el SCT2 son biomarcadores de fibrosis e inflamación útiles como predictores de insuficiencia cardíaca o remodelador ventricular. No obstante, reflejan como etapas más avanzadas del daño cardiovascular, por lo que su papel en la detección precoz es limitado en comparación con la RAS. Y bueno, y finalmente los microARN que se perfilan como los biomarcadores moleculares de regulación génica e inflamación con alta sensibilidad. Sin embargo, su uso clínico se encuentra aún en fase de investigación, por lo que a diferencia de la RAT no están disponibles en una práctica clínica rutinaria. Hablemos de la importancia clínica y práctica de la RAT. Bueno, esta constituye un biomarcador clave en la cardiología moderna al reflejar de manera sencilla el daño endotelial y microvascular sistémico, lo que es el eje fisiopatológico del continuum cardiovascular. Su valor clínico se extiende desde la estratificación de riesgo hasta la predicción y seguimiento terapéutico del daño. En el ámbito de la estratificación de riesgo, esta permite identificar individuos con riesgo cardiovascular ocultos, no detectados por los scores tradicionales como el de Framingham, el score, aportando información adicional sobre disfunción endotelial y permeabilidad vascular. Como método de cribado, su medición es simple, económica, accesible, lo que la hace idónea para la detección precoz de daños. Y desde el punto de vista pronóstico, bueno, múltiples estudios han demostrado que la elevación de la RAC, incluso dentro de rangos normales, se asocia a un mayor riesgo de padecer eventos cardiovasculares mayores. Esto refuerza su utilidad como indicador temprano y dinámico de riesgo global. Y finalmente, en el contexto de la terapia dirigida, em, como se evidenció en estudio en el Trial Leader, esta medición emerge como un marcador de respuesta vascular, ya que su reducción se asocia con mejoría endotelial y menor incidencia de eventos cardiovasculares, em, como se evidenció en estudios con agonistas del GLP-1 y ECA, así su monitorización permite evaluar eficacia terapéutica y protección cardiovascular más allá del control metabólico. En cuanto a las limitaciones, a pesar de la evidencia acumulada que respalda que este biomarcador sensible de daño endotelial y microvascular sistémico, su aplicación clínica en la cardiología enfrenta aún diversas limitaciones y vacíos de conocimiento que restringen su uso rutinario. Entre las principales limitaciones metodológicas se destaca la influencia del estado renal, el estado metabólico, y hemodinámico sobre los valores de la RAT, lo cual puede dificultar en algún momento la interpretación aislada de este marcador. Además, existen variaciones individuales relacionadas con la edad, el sexo, el ejercicio o la hidratación que pueden afectar su reproducibilidad fuera de entornos controlados. Desde el punto de vista clínico, persisten barreras en su incorporación a las guías cardiológicas que aún no le incluyen como un marcador estándar en los modelos de estratificación de riesgo debido a faltas de puntos de cortes unificados, distintas poblaciones, distintos escenarios clínicos. Así que bueno. En el ámbito de la investigación, aún subsisten vacíos de conocimiento sobre los mecanismos exactos que vinculan la RAT con el daño cardiovascular, aún en el daño cardiovascular subclínico, así como su valor incremental frente a otros biomarcadores, como los mencionados anteriormente. También se requieren otros estudios que determinen la capacidad predictiva independiente y su modificabilidad terapéutica a largo plazo. Bueno, como conclusión preliminar, la albúmina y la creatinina analizada en conjunto mediante la relación albúmina-creatinina constituye un marcador clave
de daño cardiovascular debido a que refleja disfunción endotelial y procesos inflamatorios sistémicos, mientras que en la práctica clínica esta aporta información valiosa para el diagnóstico precoz, estratificación de riesgo y el seguimiento terapéutico. La RAT no es únicamente un indicador renal, sino un biomarcador de salud vascular integral con un papel creciente en la medicina preventiva y en la reducción de la carga global de enfermedades cardiovasculares, por lo que debe considerarse como un parámetro complementario en la evaluación integral de riesgo cardiovascular. Aquí les dejo esta frase: el daño cardiovascular inicia en silencio, pero la investigación le da voz para reconocerlo antes de que sea irreversible. Gracias. Muy bien, Yuranis, me parece una presentación muy, muy interesante, extremadamente interesante, muy bien fundamentada, con muchísimo dato bibliográfico. Y yo en una conclusión final, yo le daría este enfoque. Digamos, la relación entre el riñón y el corazón es una relación compleja, ¿sí? De hecho, tenemos un síndrome cardiorrenal tipo 1 que es el daño renal por insuficiencia cardíaca aguda, un síndrome cardiorrenal tipo 2 que es el daño renal por insuficiencia cardíaca crónica. Aquí es algo en lo cual tenemos que insistir. Y finalmente hay síndromes cardiorrenales en los cuales es el riñón que daña el corazón. Es decir, hablamos de un síndrome cardiorrenal tipo 3 en el cual agudamente la insuficiencia renal genera daño cardíaco, un síndrome reno cardíaco tipo 3, reno cardíaco tipo 4, que este es el que más nos importa en cuanto a tu presentación, cómo finalmente las manifestaciones renales pueden generar un daño cardíaco crónico prolongado. ¿Cómo podemos identificar, interpretar que el riñón está de alguna manera expresando o potenciando daño cardíaco? Y a mí me parece que aquí hay varios caminos clínicos, más que fisiopatológicos clínicos, que me permiten potenciar todo lo bueno que dijiste respecto de la relación albúmina-creatinina. Primero, en la hipertensión arterial, yo puedo llegar a un síndrome reno cardíaco tipo 3 porque en la hipertensión arterial yo tengo hiperfiltración. Y en los pacientes con hipertensión arterial yo llego a la nefroesclerosis hipertensiva, empezando muy precozmente, como muy bien vos dijiste, por la presencia de microalbuminuria. Cuando un hipertenso tiene microalbuminuria, ese hipertenso tiene hiperfiltración. Claramente hay daño endotelial renal, pero también hay daño endotelial carotidio, aórtico, endocárdico, coronario. Entonces, primer paso de el daño, primer camino en este síndrome renocardíaco o síndrome cardiorrenal tipo 3 es identificar la relación en pacientes hipertensos con hiperfiltración. El segundo punto, la segunda estancia de camino hacia el síndrome renocardíaco tipo 3, fundamentalmente es la diabetes. Y acá nos interesa, o me interesaría, Yuranis, que profundices sobre lo que es la nefropatía diabética. La nefropatía diabética tiene 5 estadios, el 5 es el terminal, el 1 es el inicial sin microalbuminuria, pero en el estadio 2 yo ya tengo microalbuminuria y aquí fundamentalmente estoy tomando el endotelio renal como un marcador de daño endotelial sistémico. En la nefropatía diabética grado 2. Ya cuando llegamos al grado 3, yo tengo un síndrome nefrótico bien marcado, y ya la cosa es tarde, y me parece que vos, Yuranis, estás apuntando a la identificación precoz, al valor precoz de la albuminuria y de la creatininuria como preventivo de la insuficiencia cardíaca o de la enfermedad cardiovascular en general. Entonces, segundo ítem que yo tocaría en el camino del daño cardiovascular a punto de partida de una manifestación renal evidente es la diabetes. El tercer elemento que yo tomaría
en función de todo esto es identificar aquellos pacientes que como consecuencia de un tratamiento para la insuficiencia cardíaca, bloqueantes de convertasa, inhibidores de la aldosterona, bloqueantes de la receptores de la angiotensina, sufren daño renal. Porque cuando empieza el problema, cuando empezó el camino hacia el síndrome renocardíaco grado tipo 3, tipo 4 sería, renocardíaco tipo 4, es decir, enfermedad renal crónica que genera daño del corazón. Cuando a mi paciente con enalapril, con eventualmente inhibidores del sacubitril/valsartán, antialdosterónico, empiezo a tener albuminuria y empiezo a tener una relación albúmina-creatinina urinaria patológica. Ahí yo ya estoy teniendo un semáforo que me está diciendo que el tratamiento está generando un daño renal que tardíamente va a potenciar el daño cardíaco. ¿Me seguís, Yuranis? Mm. Bien. Entonces, en esta relación del síndrome renocardíaco o el síndrome cardiorrenal tipo 4, renocardíaco crónico o el síndrome cardiorrenal tipo 4, profundizaría el valor de la relación albúmina-creatinina en hipertensos con hiperfiltración, en diabéticos con una nefropatía diabética grado 2 o más avanzada. Después, cuando llegamos al grado 3 tenemos síndrome nefrótico, y cuando llegamos al grado 4 tenemos diálisis, con lo cual ya no me interesa ahí el diagnóstico precoz. Y finalmente, ¿cómo yo puedo empezar a identificar que el riñón me está diciendo basta en un paciente con insuficiencia cardíaca crónica tratado con esta montaña de fármacos nefrotóxicos que yo utilizo en la insuficiencia cardíaca? ¿Se entendió el concepto, Yurani, que yo te quiero transmitir? Sí, Doc, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien, me alegro, me alegro. Otro tema, y recordar un dato de oro, que la única variable que demostró en el Tomcat que se pudo machear en el Tomcat con reducción de la tasa de internación en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada fue justamente la albuminuria, que se demostró que el tratamiento con espironolactona en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada reducía la mortalidad. Único factor que pudo linkearse con eso fue la albuminuria, así que estás pegándole exactamente en el clavo del problema. No dejar de comentar esto en tu trabajo. ¿Sí? Bueno, me pareció excelente. Hoy tuvimos dos presentaciones de 10 con muchísimo trabajo por detrás, de gran calidad. Me encantó, los felicito y básicamente les voy a pasar después